¿qué es un paradigma? Ustedes ya lo vieron en otra materia que dirían tal vez, che, ¿por qué estamos viendo esto en primer año? Bueno, es para responder esta pregunta hoy. Espero que lo hayan visto, si no estamos al horno. Un tipo de lenguaje de programación, no. Ahora después vamos a ver cuál es la diferencia entre paradigma de programación y lenguaje de programación. Sí, acá igual la pregunta era un poco más general, ¿sí? Tipo paradigma, pero ahora vamos a hablar de paradigma y paradigma de programación. Es como un marco de trabajo, ¿sí? Una forma de resolver un problema siguiendo una metodología y utilizando determinadas herramientas. Sí, sí, va por ahí. Parámetros preestablecidos en los cuales se tiene que basar algún objetivo específico. Está bien en que hay definiciones y las vamos a utilizar, es esta joya. Un modelo, ¿sí? Es un modelo de conceptos, una forma de programar, ¿sí? Anda también por ahí, ¿sí? Ok, perfecto. Va un poco por ahí por lo que ustedes decían, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un marco conceptual, ¿sí? Que va a dar definiciones sobre conceptos que vamos a estar utilizando, ¿sí? Va a definir qué conceptos, cuáles son las herramientas adecuadas en las cuales son válidas para pensar dentro de ese marco teórico y paradigma, ¿sí? En el caso de paradigma de programación son qué herramientas vamos a utilizar, ¿sí? Para resolver nuestros problemas, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos acá o programamos, ¿sí? O programamos cosas para resolver un problema en particular, ¿sí? No es que programamos porque sí, ¿sí? No es que tiramos código porque nos place y nos gusta ver esos if sensuales y esos, no sé, int a que tanta felicidad nos da. No, es porque queremos resolver un problema, queremos resolver algo con un programa automatizado, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nivel programación, ¿sí? Entonces, existen distintos paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, uno que ustedes ya conocen es el estructurado o procedural, ¿sí? Que es el que vieron en algoritmos, ¿sí? ¿Qué conceptos tenía ese paradigma o con qué herramientas se manejaba? Y se manejaba con los condicionales, con las estructuras de control, como los condicionales, los ciclos de repetición, ¿sí? El while, el do until, bueno, el if para el condicional, ¿sí? Tenía funciones, tenía procedimientos, ¿sí? ¿Qué más tenía? Tenía variables, donde las variables eran esos espacios de memoria que yo utilizo para guardar valores, ¿sí? Y eso es importante. Acuérdense, en el caso de estructurado, las variables significan espacios de memoria. ¿Sí? Y ya vamos a ver que en otros paradigmas la palabra variable significa otra cosa y que no voy a tener las mismas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que caracteriza a un programa en estructurado es que es una secuencia de pasos, ¿sí? Que se utilizan para resolver algo, ¿verdad? Sí, muchos, incluso cuando les pedimos la definición de programa, dicen eso, conjunto de pasos que sirven para resolver un problema o conjunto de pasos programados para resolver una problemática, ¿sí? Vamos a ver que la idea de programa también en otros paradigmas es distinta. Entonces, este es el pasado, este es lo que ustedes vieron en algoritmos, ¿sí? Es una forma de pensar. ¿Sí? Es un marco teórico para pensar cómo resolver un problema. En esta materia vamos a ver 3 paradigmas más. Uno es funcional, que es el primero que vamos a ver, que se va a caracterizar porque está pensado en la idea matemática de función. Ahora después vamos a entrar más en detalle cuando empecemos a tener una introducción a funcional. ¿Sí? Lógico,
¿sí? Que va a estar pensado en términos de las relaciones lógicas, esas que veían en discreta de existe tal cosa si pasa tal otra, o para todo X que cumple tal cosa, entonces pasa tal otra cosa, ¿sí? En cuanto a esa relación lógica de establecer hechos o inferencia de información en base a reglas de deducción, ¿sí? Va a estar basado principalmente en eso, vamos a programar pensando en eso. Y objetos, que es el último paradigma que vamos a ver sí, en el último cuatrimestre, que es uno de los más utilizados en la industria actualmente, ¿sí? Que está orientado a pensar que las abstracciones que vamos a tener, las abstracciones son las cosas o los... Sí, o como el nombre que le damos a algo, ¿sí? Que representa una información, ¿sí? Un dato, o una operación en nuestro dominio. Entonces, va a estar pensada para tener objetos que son cosas que tienen estado y que van a tener comportamientos, ¿sí? No se preocupen si se olvidan de qué está basado cada uno, lo vamos a reforzar en la primera clase de cada uno de estos tres paradigmas y lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos viendo el paradigma y entender cada vez más por qué se llama funcional, lógico o objetos. Yo hasta acá, fíjense que nunca les nombré un lenguaje de programación que ustedes conozcan. Sí, nada más dije nombres de cosas y herramientas que había. Entonces, después tenemos un lenguaje, que es la forma en la que definimos nosotros el programa y en la cual eventualmente un compilador o la computadora va a terminar entendiendo la información que le brindamos, ¿sí? En caso de un lenguaje de programación. Por ejemplo, entonces, un lenguaje es aquel que aplica las ideas de un paradigma, ¿sí? A reglas propias de algo que entienda una computadora, ¿sí? Ustedes, el lenguaje que implementa ideas del paradigma estructurado, algunos de los lenguajes son C o Pascal. O incluso, si ustedes programan en C++, también pueden programar de forma estructurada. Si bien C++ es un lenguaje también orientado a objetos, podrían programar de forma estructurada. ¿Por qué? Porque aplican las ideas de ese paradigma, ¿sí? Entonces, acuérdense, el paradigma son las ideas. El lenguaje es el que implementa o va a tratar de que aparezcan esas ideas dentro del lenguaje y que la forma de resolver los programas sea tratando de utilizar esas ideas que tiene el paradigma, ¿sí? Por eso se les da un if, un while, ¿sí? Una variable, un puntero, ¿sí? No sé si lo llegaron a ver. No sé en qué habrán programado en algoritmos. Creo que usan C++, ¿no? Sí, sí. Sí, C++. Claro. Seguramente hayan programado en C++ pensando en estructurado, no tanto en objetos. Y así vamos a tener, por ejemplo, Haskell, que es el primer lenguaje que vamos a utilizar. Si ahora cuando arranquemos funcional vamos a ver, vamos a utilizar Haskell para ver esas ideas del paradigma y ver cómo se utilizan en un lenguaje. Nada, está Haskell, está Prolog, que es el que va a implementar las ideas de lógico, y está Walloc para el caso de objetos, pero también existen de objetos un montón conocidos. Java, Python, Ruby, C++, como les decía antes, C Sharp, Scala, no sé, hay un montón. ¿Sí? PHP incluso, JavaScript, sí, sí. Hay un montón. Entonces, ¿por qué se dice que son de esos paradigmas? Y porque implementan fundamentalmente las ideas de ese paradigma. De ese paradigma en particular. En general se enfocan en uno solo, pero hay veces que se pueden enfocar en dos. Por ejemplo, hay un lenguaje que es Scala, que está enfocado en objetos, pero también se pueden usar ideas de funcional tranquilamente y modelar la solución utilizando funcional. Bueno, pregunta, ¿qué piensan si les digo plan dental?
No tiene nada que ver con la materia, no se preocupe. Tipo que vas al odontólogo y te dice que vas a seguir un determinado plan para lograr, no sé, que tengas la sonrisa bonita. Ok, bueno, no, no es en lo que yo estaba pensando, gracias a Dios. Hay dos o tres personas que entendieron directamente a qué va, y es que Lisa necesita frenos. Pero bueno, eso me va a dar el grado de cuántos chistes me van a entender de los Simpsons o no. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. Plan dental. Cada vez, esto debería haberlo preguntado por Menti, me olvidé, ¿sí? Pero cada vez se entienden menos los chistes de los Simpsons, lo cual yo cada día soy más triste. O tal vez entiendan chistes de los Simpsons nuevos, los cuales no pienso ver porque son muy feos. Puede ser. ¿Cómo? Nada, que puede ser. Sí, sí. Pero bueno, eso me va. Voy a. No sé qué miren ahora. Bueno, al menos sé que 3 personas me van a entender los chistes. Bueno, supongan que quieren comer empanadas. Sí, vamos a hacer otro menti de eso. ¿Cuáles son las formas de comer empanadas? O sea, ¿qué hago para comer empanadas? Sí, o sea, ¿cuáles son los pasos que yo necesitaría seguir para poder tener unas empanadas? Ahí les muestro el menti de nuevo. Perturba un poco que Google no me deje decir, bueno, compartí esta nueva pantalla ahora. Tipo, ¿cómo ustedes, tipo, les agarraron ganas de comer empanadas? ¿Qué opciones se les ocurre para poder conseguir y comer unas sabrosas empanadas? ¿Sí? Dato de color importante que no les dije antes, entre las boludeces que les dije de cuando me presenté, es que no me gusta el queso, así que ténganlo en cuenta. Mis ejemplos jamás van a ver empanadas de queso. Sí, sí, soy una persona rara. O sea que no como empanadas de jamón y queso, exactamente. Incluso es peor, ¿no? No como pizza a menos que no sea de verdura. No, que pizza de papa, tipo los veganos, con No, paparela. no, o sea. No, no, la masa la como. El tema es que no la como si tiene queso. No sé, una de verdura como. Claro, pero digo porque los veganos, o sea, hacen como un queso con papa, Ah, no sé, que no no lo es un probé. queso, es Podría. papa, pero bueno, hace la función del queso. Ok. Podría probarlo. Sí, pueden cambiarse de cátedra si no les gusta. Pueden ir a otro docente. Yo sé que soy especial y tengo problemitas. Sépanlo. Es lo que hay. Si no, no estaría hoy sábado a la tarde dando clase también. Ok. Bueno, tenemos un par de ahí respuestas. Bueno, ahí las voy a agrupar como en distintos tipos, pero básicamente hay algunas que contenedor no, con la boca. Ok. Vamos a ignorar esas que tienen que ver cómo exactamente las como, pero conseguirlas es o pido el delivery, llamo al delivery. ¿Sí? Ese es un tipo de personas, las cuales me caen bien. ¿Sí? Llamo y pido empanadas, utilizo el delivery. ¿Sí? Y hay otro tipo de personas que, por ejemplo, dicen las hago y las como yo. Me dirijo a mi refrigerador y me imagino que las cocinarás. Si pienso qué tipo de empanadas quiero comer, veo si las tengo, si no voy al paso 53, preparo las empanadas, como empanadas y listo.
Exactamente. Entonces, busco si tengo el número del delivery. Perfecto. Sí. Ese tipo de personas también me caen bien. Sí, son solo distintas a las que piden al delivery. Sí, no es que haya una respuesta correcta a esto. Sí. Pero son distintas formas de encarar el problema. Vamos a estar pensando en la gente que quiere pedir al delivery y no se preocupa demasiado por cómo les hacen las empanadas. ¿Sí? Solo dicen, che, tráeme una docena de carne, ¿sí? Y por favor no te equivoques porque soy alérgico al queso. Lo cual no es cierto, pero con los delivery funciona bastante bien. Me suelen dar más bola cuando les digo que soy alérgico que cuando no quiero algo con queso. Entonces tenemos esa gente que le pide el delivery, o hay gente que prefiere cocinarla porque tiene más control, ¿sí? Sobre lo que va a hacer, sabe cuánta sal, cuánto picante, no sé si las hace al horno o fritas, en cuánto tiempo va a estar, cuánto relleno, ¿sí? Pero para eso tiene que seguir ciertos pasos. En el otro hay una persona que dice, che, tráeme la docena de carne. En cuanto llega, bueno, listo, te espero con la plata, ¿sí? Y ahí terminó, le dije, che, quiero que me hagas esto. Y las otras que van a seguir su receta, la receta de su padre que cocina muy bien empanadas, ¿sí? O de él que se inventó su propia receta. Y nada, y las va a cocinar siguiendo todos los pasos que tengan su receta o los que vaya inventando en el momento. ¿Sí? Entonces vamos a ver que los dos enfoques tienen pensamientos distintos. Uno está pensando el qué y otro está pensando el cómo. ¿Sí? Uno está pensando en qué es lo que quiere, ¿sí? Y le delega la responsabilidad a un tercero, en el caso de este es el delivery, ¿sí? Para que le dé una respuesta, en este caso las empanadas. Y el otro está pensando en cómo las tiene que hacer, ¿sí? Cuáles son los pasos o la algoritmia necesaria, ¿sí? Para conseguir sus empanadas. Y esto aplica también en la programación. Vamos a ver que hay formas donde yo voy a estar tratando de decirle, che, quiero que me hagas tal cosa, y no tanto los algoritmos. Y vamos a ver dónde sí nos va a importar el algoritmo y no nos va a importar tanto como lo hace. ¿Sí? A nivel programático, podríamos pensarlo en, no sé, hay gente que puede usar una función que se llame ordenar, ¿sí? Y le pasas una lista y no te importa cómo lo hace, y otra que prefiera realizar el ordenamiento a mano, ¿sí? Usando, no sé, ordenamiento en burbuja, insertar ordenado, quicksort, ¿sí? El algoritmo que crea más eficiente para ordenar una lista, ¿sí? Y ahí va a estar pensando en el cómo, no en el qué. Uno dice, che, ordename la lista, no me importa cómo lo hagas, y el otro va a estar pensando en el algoritmo en particular. Esos dos esquemas los vamos a llamar declarativo, ¿sí? En el que pienso el qué y le pido a un tercero, ¿sí? que resuelva el problema. Ese tercero suele tener el nombre de motor. ¿Sí? Es algo que me va a resolver esa algoritmia, ese cálculo repetitivo que no tiene que ver con el problema que yo estoy resolviendo computacionalmente, ¿sí? Es algo, suelen ser tareas como rutinarias. Por ejemplo, lo que les decía antes, el ordenamiento. Si vamos a ver en la materia que hay más casos, por ejemplo, filtrarme los elementos de una lista, ¿sí? Transformarme los elementos de una lista, serían los casos. ¿Sí? Ese algoritmo es medio repetido, ¿sí? Seguramente en algoritmos los hicieron, tal vez tenían que implementar el ordenar y según la estructura de datos que tenían, tal vez lo tenían que reimplementar y donde básicamente era lo mismo, lo único que cambiaba era tal vez el parámetro de ordenamiento. ¿Sí? Yo no sé si eso se sigue haciendo en algoritmo. En su momento me lo hacían, sí, tenía el insertanodo como 15 millones de veces, uno por cada tipo de dato. Ahí lo
Ahí ustedes eso pueden confirmármelo, si pasa, no pasa. Como ahora en C++ tiene plantillas, yo no sé si lo seguirán repitiendo o no. Pero bueno, tenemos entonces el declarativo y el imperativo, que es el que me va a importar qué. El cómo. ¿Sí? ¿Cuáles son todos los pasos que yo necesito para hacer, para resolver un algoritmo? ¿Sí? No es que le voy a ceder el control a un motor para que me resuelva ese cálculo, sino que lo voy a hacer yo porque me interesa que se resuelva de cierta forma. Y va a haber paradigmas que van a estar más de un lado que del otro. ¿Sí? No hay una barrera súper que separa los lenguajes, perdón, los paradigmas declarativos y los lenguajes imperativos. Sino son formas de ver cómo resolver un problema. Si yo como programador, ¿en qué me voy a concentrar? Vamos a ver que la materia va a estar pensada en general para que ustedes se concentren en la declaratividad y no tanto en la imperatividad. ¿Sí? Vamos a tratar de realizar programas declarativos, que el código sea declarativo y que sea lo menos imperativo posible. ¿Sí? Ese va a ser nuestro enfoque. Es una cuestión de enfoque, no es que hay uno que está bien u otro que está mal. ¿Sí? Son distintos enfoques según lo que quiero resolver. Después, esos son conceptos transversales. Después hay otro concepto transversal en la materia que es la expresividad. ¿Sí? Que tiene que ver básicamente en que se entienda que los nombres comuniquen lo que representan. ¿Sí? Los nombres de las estructuras, de las funciones, de las operaciones, ¿sí? Que comuniquen qué es lo que está pasando, ¿sí? Y no tenga que andarlo descifrando. Entonces, vamos a tomarnos 2 segundos y vamos a ver este código, ¿sí? Y traten de entender qué es lo que hace. Por ejemplo, qué es lo que hace, qué hace cada variable, ¿sí? Y bueno, cuánto tardaron más o menos, ¿sí? en entenderlo. Bueno, ahí vamos a ver las respuestas. Bruno y Ale, si quieren decir algo sobre lo que vine diciendo. No, de parte no, pero no sé si alguno más quiere comentar algo del ejercicio Sí, en el chat. Si está feíto, lindo. ¿Es código que ustedes escribirían? O sea, ¿ustedes creen que será buena idea entregar en un TP una función que se llama el coso? Por favor. A ver, entonces. No. Muy bien, muy bien. Espero que si pensaban eso, no lo dejen de pensar. Bueno, ahí dijeron, a ver, itera n veces recorriendo un vector y devuelve una cantidad de números pares. Exactamente. ¿Cuántos elementos de la raíz son pares? Exacto. Sí, ahí me gustó un poco la definición de Lucía, que nos explica qué es directamente lo que devuelve y tal vez no hace falta explicar cómo lo hace. ¿Sí? Es un poco una pregunta a veces que solemos hacer es, bueno, ¿qué devuelve tal cosa? Y nos explican cómo lo hace y tal vez después dicen que devuelve, que retorna, o a veces ni lo dicen, entonces es, no, ¿cómo no? Sino quiero saber qué es lo que hace, que es una cosa importante a entender. Sí, es separar el cómo del qué, eso es una de las primeras cosas que tienen que empezar a hacer. Pero sí, básicamente cuenta los números pares. Y bueno, entonces, ¿qué primera solución? Esto, por ejemplo, este ejercicio claramente no es expresivo. No se entiende qué hace de una, ¿sí? Coso, ¿qué coso? Decime el nombre de qué es lo que hace la función. ¿Sí? ¿Qué significa C? ¿Qué significa D? ¿Qué significa B? Es como, tengo que hacer mucho esfuerzo
mental para entender eso. Sí, entonces, el primer cambio que podríamos hacer es para mejorar la expresividad, es, por ejemplo, cambiar el nombre, esos cosos, ¿sí? Por cantidad de pares, números, longitud. Sí, fíjense como que ahí se va entendiendo un poquito más qué va haciendo. Me pide la cantidad de pares. Ah, listo. Ya no tengo que poner a verme el algoritmo que hay, ¿sí? No tengo que entender el for y ese if de adentro para saber qué es lo que devuelve. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, B le puso longitud. El array es de números, ¿sí? Si bien lo podés inferir porque hay un corchetes y un int, ¿sí? Entonces es un array de números, es mejor ponerle números, porque cuando esté leyendo el código, por ejemplo, en el if, yo no voy a tener tan fácil la información de saber que es un array de números. Entonces, por eso le vamos cambiando eso. Bueno, una cosa ahí, por ahí dice can't pares. Can't pares es mejor que coso, pero cantidad de pares es más completo. ¿Sí? No sean tacaños con los nombres de las cosas, ¿sí? No. Pónganles los nombres completos porque tipo, no nos cuesta nada, son 2 segundos más, 2 segundos menos, y después incluso nos va a simplificar las cosas. ¿Sí? Eso traten de hacerlo. Bueno, y como contador, eso es como medio estándar que usemos y como contador, así que es como una convención general, así que a ese tal vez no hace falta ponerle contador, ¿sí? Ya medio que tenemos estandarizado que I, J y K son los 3 contadores que se pueden llegar a usar, y si usan más de 3 contadores a la vez sería como súper raro. Bueno, y ahí están más o menos los más importantes. Y ahora más o menos entendemos qué está haciendo la función, ¿sí? Cosas que dicen ahí, bueno, programar en inglés es mucho más fácil. Sí, en general escribir en inglés es a veces más corto y a veces más fácil. Sí, entendés bien inglés y tal vez no haces una ensalada de Spanglish o terminás poniéndole mal un nombre porque no te queda muy claro inglés y después cuando alguien que sabe inglés lo lee y te dice, no, esto no me ha pasado. Siendo yo el que no sabe inglés, aclaro por las dudas. Para ahí más, si lo ponen en español estamos bien y si quieren escribirlo en inglés, pueden escribirlo en inglés siempre y cuando el resto de su grupo lo entienda. Bueno, ¿y a esto se le puede mejorar algo? ¿A alguien se le ocurre? Abstraerlo. ¿Qué cosa? La función. Se puede hacer una función más que realice específicamente el procedimiento de, ya sea de sumarle 1 a la variable, que es una tontería, pero se puede, o por ejemplo en el if se puede poner una función booleana. Ok. La del incrementar no sé, porque entre sumar 1 y llamar a incrementar es más o menos lo mismo, pero me interesa la del if. El if ese, ¿qué representa esa condición? Si todos todos entienden que el chirimbolo el de el porciento significa que es el módulo de la división. Sí, el resto. Perdón, sí. Que si es 0, ¿qué pasa? Entonces es divisible por 2. ¿Qué pasa cuando algo si lo divido por 2 el módulo me da 0? ¿Qué significa? Es un número par. Que es un número par, exactamente. Muy bien. Y bueno, ahí también lo decían en el chat. Entonces, en vez de que esto tal vez, por ejemplo, lo agarra alguien que no sabe programar, ¿sí? O que tal vez no tiene conocimiento del lenguaje, de cómo es el módulo, si en otros lenguajes, por ejemplo, es mod, la operación. Lo que podríamos hacer es extraerlo en otra función que devuelva un booleano y que represente eso, que es par. ¿Sí? Entonces yo ahora leo es par ese número y está como cerrado dentro de esa función cuál es la forma para saber si es par o no. Y ahora cualquier persona que lea esto o persona que sabe programar o que tiene una idea básica de programación va a poder entender mucho más lo que está haciendo. Está sumando la cantidad de pares si es par. ¿Sí? Fíjense cómo
fue ganando, a veces la expresividad se da por cambiar nombres y a veces también la ganamos cuando delegamos en otra función, en otra operación. Sí, eso es parte del trabajo de lo que vamos a hacer hincapié en la materia, de que le den buenos nombres a las operaciones, a las variables, y que creen las funciones auxiliares más necesarias. Y todo eso tiene que ver con la expresividad. A ver si se me ocurre algo. Como comentario como para que tengan un ejemplo práctico de esto y me dirán, che, Gastón, pero ¿por qué tal vez alguien que no es el que programa, ¿sí? Necesita entender esto? Tipo, si yo programo y lo entiendo, lo entendía antes. ¿Qué gano? Bueno, primero que si viene otro desarrollador y tiene que tocarlo, que tal vez no es el que lo hizo, nada, lo va a entender más rápido, ¿sí? Seguramente les costó un par de indirecciones entender qué hacía esto. Segundo, puede reutilizar la función spar. Sí, ahora tenemos la función spar. Si en algún otro lugar necesito saber si algo es par, puedo utilizarla. Y tercero, que es un caso práctico de algo que me pasa a mí en el trabajo. Vieron que en GitHub yo les dije que está el código subido a un lugar. Bueno, ese código no solo lo ve a veces la gente que programa, sino la gente que hace las definiciones funcionales, ¿sí? Que tiene alguna idea de programación, ¿sí? Porque se puso a aprender, hicimos un par de cursos y demás, y como que tal vez no puede desarrollar una feature completa, pero más o menos entiende algo del lenguaje y ellos pueden hacer algunas cosas de programación. Entonces, ellos a veces entran al código para ver las definiciones, no sé, si, no sé, no les trae una venta de un sistema. Bueno, y entran y se fijan, la función, no sé, debe importar venta, o should import sales order. ¿Cómo está codificada? ¿Qué es lo que hace? Recibe una venta y se fija tal campo, y si está el valor, le va a dar true o false. Entonces, si yo le pusiera A, B o C a esos parámetros, esa persona que tal vez no es la que lo programó y ni siquiera es del lado de desarrollo, lo entendería. ¿Sí? Esa es otra ventaja que tiene escribir código expresivo, ¿sí? Que a veces puedo mostrárselo a alguien con con un conocimiento tal vez no tan profundo de programación, pero sí con un conocimiento básico, y puede llegar a entender de qué estoy hablando o puede él mismo buscarlo y entenderlo, ¿sí? Tal vez no entienda todo el contexto, pero sí al menos una parte. Entonces, por eso también suma un montón, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo hay muchas dudas que me ahorro de responder porque hay gente que es capaz de leer ese código y más o menos tener una idea general. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ninguna. Buenísimo. Entonces, voy a esperar a ver que respondan todos, o algunos al menos. Vamos a estar haciendo un corte, ¿sí? De 15 minutitos. Y después seguimos, que ahí ya vamos a empezar a arrancar con funcional, que es el paradigma que vamos a empezar a ver, ¿sí? Y bueno, nos vamos a empezar a meter un poco más en código, en definiciones y en cosas más completas ya de lo que concierne en los temas de los paradigmas. Esas definiciones que les comenté recién nos van a servir como guía, ¿sí? Para poder resolver los ejercicios y van a ser conceptos que son transversales, ¿sí? Acuérdense, van a estar vistos en los 3 paradigmas, ¿sí? Y a veces vamos a hablar de declaratividad, imperatividad y expresividad. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de que deje de grabar por las dudas? No, una cosa chica, ya otro caso más es que puede pasar llegado el caso de que ustedes tengan que leer código viejo de ustedes. Entonces, si pusieron cualquier nombre, las variables,
barra nombre de las funciones, no van a entender un carajo y van a tener que perder tiempo viendo la implementación, cosa que se ahorrarían si pusiesen nombres más copados. Eso, básicamente. O sea, no solamente sirve para los demás, sino para ustedes mismos. Para su ayudante cuando les corrija. También. Principalmente eso, por favor. Sí. ¿Qué es esto, F? Sí, hay como un dicho que dice que hay que programar como que si el siguiente programador que vaya a leer ese código sea un asesino serial. Así que es como, no lo quieren poner mal a esa persona.